Hace un par de meses estuve hablando con un hermano en Cristo y le comenté acerca de que yo estaba despertándome en la mitad de la noche de forma continua todas las noches. Y él me dijo así como entre medio chiste: ese es el Señor que te está despertando para que ores. Y yo escuché eso e inmediatamente me hice el loco. Sí, sí, jaja, como riéndome, como que tratando de no darle demasiada importancia o profundidad al tema, porque digamos que dentro de mí, en lo más profundo de mi espíritu, sabía que era verdad, pero no quería lidiar con ello. Eso quedó así, no pasó a mayores. Después, en nuestras reuniones doradas acá en la casa, recibimos algunas cosas y quiero compartir una de esas cosas que recibimos el 1 de agosto de 2025. Hago yo una pregunta: ¿qué es lo próximo que debo hacer en Coltron? Y recibimos una visión. La visión era una bruja montada en una escoba. La parte trasera de su escoba tenía el número 3. Y bueno, así funciona como el 95% de las respuestas que recibimos del Señor. Algo que no parece relacionado en nada con la pregunta original, y siempre sé que trata de buscar significado, buscar en el Señor en oración, de realmente luchar y esforzarnos para encontrar la respuesta. Y el problema en mi caso es que muchas veces yo no le dedico el tiempo necesario a este tipo de cosas. Las cosas que recibo de Dios, como que las dejo a un lado, no las entiendo, pasa el tiempo, me distraigo con muchas otras cosas y ahí quedan. Pero a veces, cuando realmente me enfoco y realmente busco al Señor y me pongo en oración, empiezo a ver ciertas cosas. Luego, unas semanas después, otra vez, otra reunión dorada en casa, mi esposa recibió otra visión, y esta visión era reloj de Evan marcando 9 en punto. Y esta visión esta vez era, creo que, mucho más directo, mucho más fácil, y ya sabía que trataba algo que ver con tiempo, algo que ver con tiempo mío, porque era mi reloj, algo que ver con las 9. Y fácilmente lo que vino a mi mente era algo de la hora novena. Yo sabía que en el Nuevo Testamento existe temas de la hora novena que tiene que ver con oración. Entonces me puse a buscar los versículos en el Nuevo Testamento. Y claro, ahí está Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 10:3, hablando de Cornelio. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Cornelio estaba orando y le aparece un ángel. Y bueno, entendí. Fácil. Hora novena, hora del reloj mío en esa visión, es hora de oración. Y lo entendí muy fácil porque es el mismo tema que Dios lleva tratando conmigo durante años. Durante años el Señor una y otra vez da respuesta de: búsquenme a mí, oren a mí. Y lo ha hecho durante años y años conmigo, porque durante años y años yo no lo hago, no lo he hecho. No tengo una vida de oración continua, no tengo una vida de buscar a Dios, no tengo ese hábito, no tengo esa disciplina. Una vez más, Dios, en su gracia y misericordia, su paciencia eterna, una vez más me da la misma palabra con la cual lleva conmigo insistiendo durante muchos años: ore, búsqueme, ore, la hora novena, hora de oración. Necesito que tú desarrolles una vida de oración. Y ya entendiendo eso, sin nada que debatir ahí, lo primero que se me viene a la mente era esa conversación unas semanas antes con mi hermano en la fe. Y entonces trataba como de: ¿será que sí? ¿Será que es en la noche que tengo que hacer esto? ¿O será que es coincidencia? Y en ese momento me llega lo de la bruja con la escoba y el número 3. Así, instantáneo. The Witching Hour. La hora de la bruja. Esto no es algo en la Biblia, esto es algo más bien en el folclore, algo en lo que es ocultismo o cuentos paranormales y ese tipo de cosas. Tal cual
como lo es una bruja volando en una escoba. No es algo bíblico, simplemente es folclore. Y pude relacionarlo en esa categoría. No bíblico, sino algo más bien sociocultural. ¿Qué es esto de la hora de la bruja? Es lo que existe, digamos, en el folclore de que las brujas o los ocultistas muchas veces hacen sus rituales a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la tarde fue cuando la Biblia dice que Jesús entregó el Espíritu en la cruz, cuando Él murió. Y entonces los ocultistas usan esta hora, la hora 3, pero de forma inversa. En vez de 3 p.m., 3 a.m., que es la hora inversa, la hora de tinieblas, para hacer sus rituales. Y existen muchísimos testimonios de muchas veces la gente despierta a las 3 a.m. y resulta que hay, no sé, un fantasma, algunas cosas paranormales sucediendo en sus casas, o están teniendo pesadillas muy feas, o hay ataques demoníacos. Hay muchísimos testimonios de esta hora de la bruja. Y estaba pensando qué tanto esto se relaciona conmigo, el tema paranormal conmigo. Y llegué a la conclusión de que no trata de lo paranormal, creo que trata de la hora, que me fije en la hora 3 a.m. ¿Y qué tiene que ver 3 a.m. bíblicamente hablando? Y empecé a pensar en vigilias. Hay vigilias en la Biblia. Creo que son 3 o 4. Voy a ponerme a investigar, a estudiar. Y en el Nuevo Testamento vemos que existe el concepto de 4 vigilias. Están distribuidas más o menos desde las 6 p.m. del día anterior hasta las 6 a.m. del nuevo día. Cada vigilia son 3 horas. La última vigilia, la cuarta vigilia, comienza a las 3 a.m. De 3 a.m. a 6 a.m. Y una vez más, cuarta vigilia, número 4. Llevo algunos años muy enfocado en este número 4 y llevo los últimos meses obsesionado con este número 4. Yo hablo mucho de este número 4, de cuartetos en la Biblia. Le he dado el título o la etiqueta de triangulación, de que son 3 ítems y un cuarto ítem en conjunto, pero el cuarto ítem es algo diferente a las otras 3, que da cierta trascendencia al conjunto entero. Y bueno, llevo ya varios meses, incluso años, enfocado en ese tema de estos cuartetos bíblicos. Y cuando me llegó ese, digamos, pensamiento de que cuarta vigilia comienza a las 3 de la mañana, empecé a relacionar estas cosas, las junté, estas dos visiones, y llegué a la conclusión de que ya es hora de entrar en oración. Y sí, te estoy despertando en la noche. Ese soy yo, Dios, despertándote, porque quiero que empieces la cuarta vigilia. Quiero que empieces a tener una vida de oración en la cuarta vigilia. Esa fue la conclusión a la cual llegué, y esa noche me acuesto. Esa noche me acuesto y me duermo, y de pronto me despierto. Me despierto en la mitad de la noche. Y cuando me despierto, lo primero que pensé en ese momento, al instante, fue: apuesto que van a ser las 3 a.m. Y miro el reloj. No eran las 2:59, 2:58, 2:57. No era 3:1, 3:2 minutos, 3:3 minutos, 3:4. No era nada de eso. Era 3 a.m., 3:00 en punto. Y en ese instante supe, ya, aquí ya no hay más excusas. Ya no puedo hacerme más el loco. Esto es confirmación. Esto ya es revelación. Hice un esfuerzo sobrehumano para levantarme de la cama y buscar a Dios. Y empezar a orar. Eso fue hace una semana. ¿Ok? Y digamos que ya entiendo que es hora de entrar en un hábito, un estilo de vida de oración, de buscar a Dios, de buscarlo en la cuarta vigilia. No estoy diciendo que tiene que ser de 3 a 6 exactamente, pero sí durante la cuarta vigilia, y yo creo que entre más temprano mejor, dedicar esa porción del tiempo al Señor. Creo que ya es como Dios diciéndome: esto ya es muy serio, Evan. Ya no es una insistencia, ya estamos entrando en algo muy fuerte. El mundo, o Colombia, o su casa, o su vida, no lo sé hasta qué nivel, pero realmente siento de que, y creo que hay, digamos, muchas evidencias
de que estamos entrando ya en algo fuerte, drástico, y tal como digo en el estudio de Apocalipsis, o puede ser algo de mucho peligro y destrucción y cosas terribles, o puede ser de mucha gloria y victoria y bendición, que es lo que yo argumento que es el Apocalipsis. Para algunos juicio y destrucción, para algunos victoria y bendición, depende de lo que uno escoja, el camino que uno escoja. Y siento y pienso que esto es algo similar ya a nivel más individual. Vienen cosas fuertes y esos cambios o pueden ser muy malos para ti o muy buenos para ti, pero de hecho las cosas van a cambiar. Va a haber un cambio drástico. Y necesito que madures. Necesito que ya madures porque tú eres como un adolescente en lo espiritual. Porque así soy yo espiritualmente. Distraído, indisciplinado, inconsistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el Señor sabe cuánto ha lidiado conmigo y luchado para que yo realmente me mueva. Y creo que la cuarta vigilia simbólicamente representa eso. Representa ya la última fase antes que venga cambios grandes. Creo que hay soporte bíblico para ello. Entonces recuerden, cuarta vigilia es de 3 a.m. a 6 a.m. A 6 a.m. ya es el inicio del nuevo día. Ya es cuando sale el sol, sale luz después de horas y horas y horas de tinieblas, de noche. Y en este horario creo que hay sucesos muy importantes en cuanto a grandes cambios. Por ejemplo, Génesis 32:24 en adelante es la narrativa de cuando Jacob luchaba con el ángel de Jehová. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. En ese momento, el ángel de Jehová le cambia el nombre a Jacob a Israel. Esto es cuando el nombre de Israel nace, donde comienza, digamos, la historia de la nación de Israel. Otro, cuando el profeta Samuel fue llamado a su oficio cuando era un joven. Eso está en primera de Samuel 3, donde dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. No dice la hora, pero dice antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y sabemos que eso está hablando del candelabro en el templo de Dios. Este candelabro tiene 7 lámparas y se le echa aceite para que dure toda la noche hasta el amanecer, lo cual significa que si ya se está apagando, ya está quedando sin aceite, es que ya son las tempranas horas de la mañana, ya va a comenzar el nuevo día. Entonces en esta hora que coincide con la cuarta vigilia, Samuel es llamado por Dios y Dios inicia el ministerio profético de Samuel, el primer profeta que va a la nación de Israel a ungir los reyes de Israel, el que unge el rey David, el que inicia el linaje mesiánico. Otra, Mateo 14:25, cuando Jesús está caminando sobre el mar, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo he hecho el argumento de que esto va mucho más allá de el Señor mostrando, digamos, milagros que Él puede hacer. Hice el argumento de que esto que Él está haciendo en el mar, Él está inaugurando un camino sobre este mundo físico, un camino que se camina en fe. Esto es un hito para el creyente, el seguidor. Pedro fue el primero en estrenar este camino, lo hizo de forma muy torpe, pero ese camino quedó establecido para todos los creyentes, para todos nosotros caminar sobre ese camino. He hablado sobre ello con mucho detalle en este video. Ahí está el argumento completo y profundo que hice acerca de lo que Jesús realmente estaba haciendo. Esto es un hito, esto es un antes y un después para todos los creyentes. Otro suceso, Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, o sea que cuando terminó la cuarta vigilia, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces cuando termina ya la cuarta vigilia, Dios o Jesús, Él escoge los 12 discípulos y aquí comienza su poderoso, histórico ministerio. Uno más, Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea, durante
o sea que coincide con la cuarta vigilia, al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Esto, un evento histórico, un evento que cambió la humanidad. Entonces, este horario de la cuarta vigilia, las cosas que suceden entre las 3 a.m. y 6 a.m., muchas veces grandísimos acontecimientos han tomado lugar en este bloque de horas. Y ahí es donde hago el argumento y concluyo de que algo va a cambiar, viene un hito grande. Necesito que estés ahí preparado, listo, como un buen soldado, como un buen siervo, listo para este acontecimiento. No sea que este acontecimiento tome lugar y te encuentre durmiendo. No sea que este acontecimiento sea lo que sea, venga como ladrón en la noche y tú estás no preparado, no vigilando. Eso es lo que siento y pienso. Y vuelvo y digo, este gran acontecimiento, no sé si es a nivel global o a nivel individual o en algún sentido, en algún lugar entre esos dos extremos o todo, no sé. Lo único que sé es que el Señor está diciendo, prepárate, ya no tendrás más excusas después de esto. Y la visión de las 9 en mi reloj, aunque la hora novena no es 9 p.m., se refiere como a 3 p.m. exactamente. Siento y pienso que es también simbolismo de que a las 9 p.m. vete a dormir, porque te voy a estar levantando a la cuarta vigilia. Y si yo no te levanto, tú te levantas. Yo no tengo por qué estar despertándote. Entonces siento que sí, técnicamente 9 p.m. vete a dormir. Y lo he sentido en mi espíritu. Antes de todo esto, mira, son las 10:30, 11 y yo estoy en redes sociales mirando noticias que está pasando en el mundo. Estoy cansado y estoy mirando y estoy pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy cansado, ¿por qué no me acuesto mejor? 5 minutos más y 5 minutos más se convierten en 10 minutos más, en 15 y finalmente me acuesto fatigado de tantas cosas en redes, en noticias, cansado, sabiendo que tengo que madrugar el otro día, sabiendo que es un mal hábito. Entonces es completamente lógico que me acueste a las 9. Ya después de las 9 no estoy haciendo nada productivo en mi vida, con mi tiempo, y mejor puedo dormir y recuperar horas y levantarme de mañana en la cuarta vigilia y buscar al Señor. Vuelvo y digo, no es de siempre a las 3 a.m. hasta las 6, sino digamos que entre 3 y 5 y dedicar buen tiempo al Señor en ese tiempo hasta las 6. También no descarto lo de la hora de la bruja, de cosas de ocultismo o demoníacas sucediendo en ese horario, porque la misma Biblia habla de que el enemigo viene cuando uno está durmiendo. Entonces por ese lado también pienso que hay que estar también entrando en guerra espiritual. Llevo una semana en estas, solo una semana. Ha sido difícil, no ha sido perfecto. No me estoy acostando todavía a las 9 porque el hábito, no he, digamos, configurado todo bien, pero estoy dando los pasos bebé para hacer esto ya bien, porque esto ya es, digamos, permanente. Esto es 7 días a la semana, no 7 días a la semana a las 3 p.m., pero sí, entre 3 y 5. Esto ya es algo que siento que es bastante serio y lo comparto con ustedes porque, vuelvo y digo, no sé si esto es a nivel global o qué sé yo, pero como siempre hay mucha gente que está como en lo mismo, que están pasando por algo similar, y tal vez esto que estoy haciendo, este video, sea una confirmación para aquello que ustedes están pasando, que es muy similar al testimonio que estoy dando. Y entonces ahí lo tienen, no nos hagamos más los locos con Dios, sabiendo que Él está diciéndonos: los necesito vigilando, despiertos, preparados, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos versículos ahí sueltos como para dar soporte a todo esto. Salmo 5:3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Salmos 119, 147. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. También hemos tenido o recibido visiones de las 12 con relación al tiempo en estas reuniones doradas que hacemos. Es mucho más cortico que esto, pero igual quisiera como compartirlo. En otro video lo hago
Entonces, muchas gracias. Espero sus comentarios, sus observaciones y todo lo demás.